dejado que se nos ordene y podamos tener nuestra familia completa otra vez. Salmos 22, verso 1, vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar, pedir la bendición de Dios sobre este servicio. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por habernos traído una vez más a la casa de oración. Señor, en esta hora venimos buscando tu ayuda para predicar, Señor. Yo más que tu ayuda estamos buscando ser usados por tu mano poderosa. Señor, en verdad no buscamos ningún reconocimiento, ninguna gloria propia, nada en que podemos gloriarnos sería válido, Señor. Todo lo que podemos hacer es a través de ti, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, entonces, estando conscientes de ello, y Señor, no deseando nada para nosotros, venimos pidiendo que tú hagas una obra especial en este momento. Señor, que podamos irnos de aquí dando honra y gloria a tu nombre por lo que tú has hecho. Vamos a irnos testificando de que tú estás haciendo una obra especial en este lugar. Señor, obra en cada corazón. Aquel que está desanimado y cargado, dale fuerzas para pelear un día más. Señor, aquel que está descarriado, rebelde, tráele otra vez al arrepentimiento. Señor, que pueda añadirse otra vez al redil de tus ovejas. Y Señor, así poder caminar contigo y servirte de la manera que tu palabra manda. Señor, yo sé que a veces la vida es difícil y los problemas parecen ser más de lo que nosotros podemos. Pero Señor, haznos ver que tú nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado la dificultad, solo quieres lo mejor para nosotros. Dice esta predicación, todo lo que hagamos y digamos que sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Salmos capítulo 22, el verso 1, hermanos, es un salmo escrito más o menos 1000 años antes que el Señor Jesucristo sea crucificado. Unas cosas que siempre ha sido impresionante para mí es la certeza y el atine que las profecías tienen en las profecías de la cruz. Y esto es de lo que profetiza aquí David por medio de la inspiración de Dios acerca de Cristo sobre la cruz. Y es admirable ver lo certero que es en muchos de los detalles que él da sobre este evento. Es impresionante en parte porque él profetiza de la manera que el Señor moriría, aún no existiendo esa forma de pena de muerte en su día. No había todavía sido inventada la cruz romana, todavía no había sido, había llegado a ver un hombre tan enfermo que viniera a su mente esta forma de matar a la gente, porque aún para aquellos que eran dignos de muerte era una forma horrorífica de morir, siendo clavado sobre un madero, siendo primero destrozado por los látigos de los romanos y luego siendo puesto sobre una cruz para morir en proceso de 3 días. Era algo horrible que ver, habiendo leído sobre los que crucificaban los romanos. He leído historias de hombres que fueron crucificados y aún antes de muertos los pájaros empezaron a comer sus cuerpos, a sacar sus ojos,
y ellos estando clavados sobre ese madero no tenían forma de defenderse. Era una forma cruel de morir, pero no existía en los tiempos de David, no existiría por casi 900 años después de que David escribió esto, y el Señor sería crucificado 1000 años después de que este pasaje fuera escrito. Es uno de los pasajes más descriptivos que he encontrado acerca de las acciones de la multitud que estaba alrededor de Cristo Jesús. Usted puede leer Isaías 53 y aún los evangelios, y no dedican tanto tiempo a lo que estaban haciendo la gente alrededor de la cruz de Cristo. Entonces es algo impresionante ver lo que David estaba escribiendo en este pasaje. Pero en esta hora lo que quiero que noten es la frase primera, hablando de las palabras que diría el Señor Jesucristo cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo estando sobre la cruz, cuestionando al Señor, diciendo: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me has desamparado? Y entonces hallamos que el Señor empieza a cuestionar lo que Dios ha hecho. Es un acto natural. Ahora sabemos que Cristo no tuvo pecado, entonces no es algo pecaminoso lo que Él está haciendo. Dice la Biblia en el libro de Job que Job dice, que al terminar la prueba de Job, dice que Job no pecó en contra de Dios. Pero hallamos que Job en un momento dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces hay tres cosas que a mí se me han dicho toda la vida por creyentes. Tres cosas acerca de cómo hablo con Dios, cómo orar a Dios. Tres cosas se me han dicho que nunca debo de hacer cuando viene a Dios, cuando viene a hablar con Dios, a la oración. Y siempre lo he escuchado, y creo que alguien empezó una tradición, una costumbre de decir estas cosas que no es certero en cuanto a la palabra de Dios. Una cosa que se me ha dicho toda la vida es que no debo de probar a Dios. No debo probar a Dios cuando hablo con Él. Pero la Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 3 y el verso 10, nadie pidiendo a Dios, pero Dios mismo dice: probadme en esto. Que si ellos daban sus ofrendas y sus diezmos, dice: pruébame, a ver si es cierto, a ver si tú das, a ver si yo no te doy más. Y Dios dice: probadme en esto. Y entonces vemos que aunque muchas veces se nos ha dicho que no debemos probar a Dios, hay ciertos puntos, especialmente en nuestras finanzas, que debemos de aprender a dar con la expectativa a ver qué va a hacer Dios con mi dádiva, a ver qué va a hacer Dios con mi obediencia. Entonces, aunque se nos ha dicho por mucho tiempo que no debemos de probar a Dios, hay instancias en que es válido para el creyente. También siempre se me ha enseñado, cuando tú hablas con Dios, no debes de debatir con Dios, no debes de discutir con Dios. Nomás tómalo a su palabra, y yo creo que sí debemos de tomar a Dios a su palabra. Pero también podemos hallar en la palabra de Dios instancias donde hombres de Dios debatieron con el Señor por las razones correctas. El libro de Números, capítulo 11, usted va a hallar al pueblo de Israel en el desierto. Ellos estaban allá andando como locos por 40 años, nomás echando vueltas. Lo que debería haberles tomado 40 días, 40 años estuvieron por su desobediencia. Pero dentro de ese proceso llega un momento donde Moisés escucha, han estado dando maná cada día, Dios ha estado cuidando de ellos, y de repente Moisés escucha que la gente empieza a murmurar y a decir: ay, estamos cansados de este maná, estábamos mejor en Egipto, donde había cebolla, donde había, no sé por qué querían cebolla, pero donde había cebolla, donde había estas frutas que nos gustaban, donde había carne, queremos carne, Dios. ¿Saben qué dice Moisés? Señor, estoy cansado de esta gente, ya mátalos a ellos o mátame a mí. Dios dice: espérate, Moisés, no los voy a matar.
Pero él se pone a discutir con Dios. En otra instancia, él enojado con el pueblo de Israel, Dios se enoja con el pueblo de Israel y aparta a Moisés y dice: hazte a un lado, voy a matarlos a todos. ¿Y qué dice Moisés? Señor, no puedes matarlos. Dice: sí, yo los voy a matar y voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Todavía cumplo la promesa a Abraham, porque voy a hacer un pueblo de ti. Eres descendiente de él. Y Moisés dice: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste al desierto nomás para matarlos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios se arrepintió y no los exterminó. Bajando del monte, ¿qué es lo que pasa con Moisés? Ve ahí a los buenos bautistas, la clase de jóvenes, están ahí baile, poniendo su música rap y rock cristiano y su reggaetón cristiano. Hay medios encuerados. Dios no le gusta la desnudez. Medios encuerados bailando ahí alrededor de un altar. Muchas iglesias hoy tienen a sus jóvenes. Y dice: Señor, ya mátanos, ya. ¿Qué tuvo con esta gente? Dios dice: no lo puede ser. Entonces hay momentos en que Moisés discutió con Dios. Sus sentimientos le ganaron y hubo momentos que él discutió para el beneficio del pueblo de Dios. Los pastores, en cierta forma, estamos en esas circunstancias a veces. A veces podemos ver el juicio de Dios viniendo sobre la vida de gente con quien estamos ministrando y pedimos por misericordia, pedimos por un poco más de tiempo. Dios, dame un mensaje más, dame una semana más, déjame ir a visitar, no los destruyas. Todavía no sé cómo le hizo Moisés. Yo muy apenas puedo con 30, 40 que vienen, ¿verdad? Él tenía 2,5 millones de bautistas en un desierto. Dios mío, se ha de haber vuelto loco. Pero lo que vemos es que él debatió con nuestro Dios. La tercera cosa que siempre me han dicho es que nunca debo de cuestionar a Dios. Yo he escuchado a hombres predicar: si tú preguntas por qué, si tú cuestionas la voluntad de Dios, tú no tienes fe, estás fuera de la voluntad de Dios. Ahora pues podemos saber que no debemos de llevarlo a un punto que nos hace caer en pecado y regresar atrás. Pero hallamos que el mismo Hijo de Dios, estando sobre la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Mucha gente dice que Cristo cuestionó a Dios sobre la cruz, pero eso no es correcto. Actualmente yo veo en los pasajes de la Biblia 3 diferentes preguntas que él hace. Él dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no escuchas la voz de mi clamor? Él quería saber por qué. Y a veces así también en nuestra vida diremos: ¿por qué? Aquí en este pasaje, el verso 1 al 5, podemos ver cómo Cristo sufre, rechazado por Dios. Se siente rechazado por Dios y empieza a decir: Dios, ¿por qué me has desamparado? Yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a sufrir, pero ¿por qué me has desamparado? Versos 6 al 13 hallamos que él fue rechazado por los hombres. No había nadie que estuviera a su lado. Todos, él le había dicho a los discípulos: todos me van a desamparar. Y él se encuentra solo, sin Dios, solo sin el hombre. Todos están en su contra. Verso 14 al 18 hallamos el sufrimiento, la tribulación de la cruz, su gran dolor. Verso 19 al 21 vemos que él se da cuenta que lo único que le queda es orar. Lo único que tengo es orar y pedir por mi situación. En el verso 22 al 31 hallamos a Cristo alabando hasta llegar a la victoria. Él dice: ¿sabes qué? Dios lo ha hecho antes, lo ha hecho por otros. Yo voy a alabar hasta que triunfe. Amén. Y él seguramente triunfó estando sobre esa cruz. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte. Y el Hades, nos dice la palabra de Dios. Pero entonces, toda mi vida como pastor he tenido que enfrentar estas preguntas de la gente que han venido a decirme: pastor, ¿por qué está enfermo mi hijo de 5 años con leucemia?
¿Cómo es justo esto? Que hombres malos sean saludables y mi hijo inocente esté enfermo. He tenido que sentarme en hogares donde el divorcio ha impactado el hogar. Y escuchar a la hermana decir, ¿por qué? Si yo fui fiel, mi esposo no pudo amar. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? He hablado con jóvenes que la falta de fe viene en su corazón porque ven la esclavitud que hay en el mundo, las mujeres vendidas, el abuso de niños, el maltrato que aún a algunos de ellos se les ha hecho. Y dicen, ¿por qué? Alguna gente dice, ¿por qué me siento hueco? ¿Por qué no siento paz? Estoy sirviendo a Dios, estoy tratando de hacer lo correcto, pero ¿por qué no estoy saciado? ¿Por qué fallaron mis sueños? ¿Por qué no ha salido la vida como yo pensé que debía de salir? Muchos preguntan, ¿por qué? Yo he hallado en mi vida, esta no es la respuesta a todos los porqués, pero yo he hallado en mi vida que a veces las preguntas son las que me han acercado a mi Señor. Yo no estaba dispuesto a dar mi tiempo en oración cuando yo estaba en las montañas. Yo estaba en las cimas. Sí oraba por práctica, por compromiso, porque es lo que debes de hacer, pero no era la misma oración que cuando estoy en el valle oscuro. No era ese clamor desesperado que hace sentir tan cerca al Salvador. Amén. Todo lo hemos hecho. Preguntar el por qué. Entonces, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver primero el por qué cuestionar. ¿Por qué cuestionamos a Dios en tiempos difíciles? Bueno, a veces el cuestionar a Dios viene porque pensamos bueno, es que vivimos un tiempo de tecnologías, no se preocupen ustedes, yo no los voy a poder ver, pero ustedes miren para acá. Entonces vemos el por qué cuestionamos. A veces cuestionamos porque pensamos que Dios no escuchó nuestra oración. Mucha gente se ha acostumbrado a la idea que es necesario sentir algo cuando oramos. Hermanos, a mí me gusta cuando yo estoy orando, esas veces que empiezo a clamar, empiezo a vertir lágrimas, siento la conexión con Dios mientras yo hablo. Literalmente es algo que no puedo describir completamente, pero hasta mi piel se enchina de sentir cerca al Salvador mientras oro. Amén. Pero sabe que no siempre ha sido así. Ha visto días y yo siento que mi oración no pasa más allá del techo. Siento que está topando en algún techo invisible y que Dios no me está escuchando. Oh, pero lo que me da consuelo es que mi oración no depende de que yo pueda alcanzar a donde está Dios. Pero mi oración depende de que Dios pueda alcanzar a donde estoy yo. Amén. Cuando yo fui salvo, ¿cómo fue que Él me alcanzó? Amén. Yo clamé y yo lo alcancé. No, yo clamé y dice la Biblia que Él bajó al lodo cenagoso y me sacó y me puso sobre la peña. Y ahora en mi vida de oración me doy cuenta que a veces cuando yo siento que la oración no le está llegando, Dios siempre está escuchando. Me recuerdo la historia del ciego que está a la orilla del camino y el Señor va pasando con una multitud y el ciego dice, ¿qué es eso que escuché? ¿Será Jesús? Escuche que están hablando de Jesús. Y empieza a clamar entre la multitud, Jesús, Hijo de Dios. Y bien los fariseos dicen, hey, estamos en la iglesia, viejo, bájale, cálmate, no andes haciendo mucho alboroto. Van a pensar que eres un pentecostal, no sé qué le dijeron. Pero ¿qué le hizo el ciego? Él no sabía qué era la diferencia. Él nunca había visto el anuncio en una iglesia para saber la diferencia. Él solamente sabía que quería ser sanado. Entonces él vuelve a clamar, dice la Biblia, a gran voz.
Cuando los demás trataron de callar su oración, hermano Oswald simplemente subió el volumen y su insistencia. No te des por vencido porque piensas que Dios no está escuchando. Aún en la noche más oscura, cuando yo lo sentí más lejos, llegó un día cuando yo pude ver que cada oración Él tenía cerca suyo. No había cambiado Él. Él todavía estaba escuchando. Él todavía estaba dispuesto a obrar en mi vida. No cuestiones porque piensas que Él no escucha. La realidad es que la Biblia nos da la promesa que Él está atento a nuestro clamor. Vemos también que algunos empezamos a cuestionar cuando no nos ayuda, cuando oramos. Pensamos que el que Él no haya hecho algo todavía quiere decir que Él no hará nada. Yo me acuerdo cuando yo estaba a punto de graduarme de la prepa y toda mi vida mi papá había estado viajando, predicando, y a veces eso causaba en mí un sentimiento como joven de bueno, pues es mi papá, ya déjenlo un rato, hombre, déjenlo que esté con nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos yo estaba a punto de graduarme la prepa, estábamos en Dallas, Texas, habíamos ido el último año de mi escuela, pero yo tenía ya sabido que cuando se acababa mi estudio, ellos se iban otra vez para Monterrey. Y toda mi vida yo había tenido que compartir mi papá con otros. Y la última semana antes de graduar la prepa, unas semanas atrás, papá me había dicho, amigo, ¿cuánto tienes ahorrado? No, pues tanto. Yo tenía como $500 porque había estado trabajando. Y eso no iba a comprar una muy buena camioneta, pero ahí los tenía, ¿verdad? Y se los había dado mi papá. Dice, te voy a conseguir algo que por menos corra, ¿verdad? Y bueno. Entonces, llega como una semana de que yo me voy a graduar. Yo sé que están como a 2 semanas de irse. Y sin decirme nada a mí, mi papá sale de viaje. Llega la noche, no está. El siguiente día no está. Y mi corazón tuve amargura. Y dije, toda mi vida he tenido que compartir a mi papá. Estoy a punto de vivir a 1500 kilómetros de ellos. Y esta semana tiene que irse. Yo entré ahí con mi mamá y empecé a quejar. ¿Cómo va papá a aceptar una invitación a predicar cuando ya estoy a punto de no vivir con ustedes? No los voy a ver a veces por años, 2 años, 1 año, 2 años, y él se está yendo. ¿A dónde fue? No, fue a Tennessee. Híjole, no puedo creer que se haya ido en este momento. Me causó amargura. Mi padre no estaba diciendo lo que yo pensé que debería de hacer. No lo sentía lejos. No estaba haciendo lo que yo quería que él hiciera. El siguiente día, cuando me levanté, estaba papá en la mesa desayunando con mi mamá. Era un sábado. Y yo entré y le dice, papá, ven, quiero hablar contigo. Me lleva a una orilla. Ya le chismearon que me estaban quejando, ¿verdad? Yo nomás mantuve mi cabeza abajo y dice, mi hijo, no debes estar amargo. Dios siempre nos ha dado tiempo de estar juntos. Nunca has tenido que saber que yo ande chiflado con otras mujeres. Nunca te has preocupado de que yo no pague las cosas porque estoy tomado. Dios te ha bendecido. Siempre nos ha dado mucho mejor de lo que nosotros hemos dado para Él. Dice, tú estás quejándote porque yo no estaba, pensando que yo estaba yendo a predicar otra vez. Y levanta así la puerta del garage. Dice, mi hijo, yo estaba yendo por tu camioneta. Estaba una S10 94. Primer camioneta. ¿Qué había pasado, hermano? Mientras yo pensé que mi padre no estaba cumpliendo
mis necesidades, mientras yo pensé que mi padre no estaba cumpliendo mis deseos. Él había ido a Tennessee porque había encontrado una camioneta barata al dinero que yo tenía, a lo que yo necesitaba. Muchas veces cuando Él no está contestando, simplemente está obrando donde nosotros no podemos ver. Yo no podía verlo, pero mi papá ya estaba obrando a mi favor. Cuando no conteste, cuando no ayude, no te des por vencido. Algunos empiezan a cuestionar cuando no sanan el mal que hay en su cuerpo. Están en peligro de morir, están en peligro de perder su vida a lo mejor, o están muriendo de una forma muy severa y empiezan a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque no ha llegado la respuesta que usted quería, no ha llegado la sanidad que usted quería. Ahora yo sé que es difícil pasar por los males que vienen a nuestro cuerpo en esta vida, a veces por nuestra propia responsabilidad. Viene la diabetes, vienen el azúcar alto y todas las cosas que vienen por nuestro mal manejo de alimentos. Pero también a veces hay cosas que no podemos controlar y no entendemos por qué después de tanto orar Dios no nos ha ayudado. Siempre recuerdo a mi abuelita cuando hablo de este tema. Cuando yo estaba pequeño, bueno, era joven y entré a los 19 años, recuerdo que mi abuelo murió. Mi abuela había estado sirviendo a Dios con él por 38 años en México. Y a los pocos meses pareció ser que empezó a notarse la falta en su memoria, que ella ya no recordaba correctamente las cosas. Muchas veces estaba confundida y le diagnosticaron el Alzheimer, no sé cómo se llama, Alzheimer. Y es una enfermedad terrible, terrible. Yo recuerdo la amargura que causaba ver a una mujer que había dado toda su vida al servicio de Dios, poco a poco convirtiéndose, revirtiendo como a un estado de niñez. No poder recordar cosas simples y aún no poder cuidarse a sí mismo. Recuerdo sentarme con ella sobre el sofá al principio de su enfermedad y dice: quiero pasar un rato contigo. Después de unas horas ella decirme: mi hijo, disfruté mucho el tiempo de esta tarde. Yo también lo hice. Dice: quiero que hagas algo conmigo. Dice: yo sé lo que viene por delante, yo he visto a otros. Dice: yo quiero que recuerdes esto. Quiero que me recuerdes así, no como voy a estar. Y seguro, a través del tiempo, vamos a ver cómo su mente se fue descomponiendo. Y como a 1 año y medio de que ella murió, un día en un momento de lucidez me dijo: mi hijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan atribulado por lo que me está pasando? Y yo no te quiero ver así. Y dice: te pregunto algo. ¿Estarías más consolado si yo hubiera muerto en un accidente de auto? ¿Sería más fácil si yo hubiera muerto de cáncer o de otra cosa? No. Dice: mi hijo, todos tenemos que morir. Y Dios tiene que usar algo para llevarme. Simplemente escogió para mí de esta manera. ¿Ve usted que la enfermedad que lleva a cada hombre a su muerte es solamente para el creyente el utensilio de Dios para pasarnos a la eternidad? Yo tengo consuelo porque yo soy salvo por la gracia de Dios. Y yo sé que en las orillas del río Jordán, allá del otro lado, tengo un abuelo y una abuela que sirvieron a Dios mucho.
Yo no tengo el derecho de escoger cómo se iban allí, pero tengo el privilegio de saber que allá me espera. Mucha gente que conozco, su padre, su madre, su abuelo no murieron en Cristo. Mi amargura de nada sirvió. Todos tenían que morir. Y Dios tenía un plan aún en su enfermedad. Imagínese usted ser Pablo. Dice la Biblia que Pablo, los apóstoles eran tan poderosos con Dios que aún si ellos tomaban trapos y oraban sobre esos trapos, tocaban esos trapos, la gente iba con los trapos. Y no compre esos pañuelos que ven en la tele, ¿ok? Pero ellos llevaban ese pañuelo, ese trapo, y se lo echaban a un enfermo. Y esa persona se levantaba. Ahora, también dice la Biblia de Pablo que Dios le dio un aguijón en la carne, que él oró 3 veces: Señor, quítame este aguijón, quiero estar bueno. Llegó al punto de estar tan enfermo que Lucas, dicen los eruditos, que Lucas viajaba con él, porque él era doctor, viajaba con él para asegurar que Pablo pudiera sobrevivir. Estaba tan enfermo. Imagínense eso. Yo estoy tocando trapos para que gente en otro lugar sea sanado. Es tanto mi poder que yo puedo tocar un trapo para que alguien sea sanado, y yo mismo estoy en profundo sufrimiento. Pero Pablo no cuestionó a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Mi gracia es suficiente. Amén. Entonces, muchas veces la enfermedad nos causa cuestionar, pero no es un mal de Dios. Vemos también no solamente el porqué del cuestionar, pero vemos también el resultado del cuestionar. Cuando usted cuestiona a Dios, causa efectos en su vida. El cuestionar a Dios como resultado puede traer duda. Si usted ve Juan el Bautista, gran hombre de Dios, Jesús dijo que no había otro como él, antes de él ni después de él. Pero cuando él está en la cárcel esperando que le mochen la cabeza, él empieza a cuestionar a Dios. Dice, manda a alguien, dice: Señor, ¿eres tú el que iba a venir o será otro? Él mismo se había ido ante las multitudes y dicho: ese es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora en su tiempo de dificultad, al cuestionar a Dios, la duda entra. Él dice: ¿serás tú? Esperamos ahora. Quiero decirle que las dificultades, el cuestionar a Dios, traerá duda a tu vida. Cuando alguien empieza a hablarme mucho de la duda de la salvación, cuando alguien empieza a hablarme mucho de la duda de lo que Dios está haciendo, me señala que están cuestionando la voluntad y los propósitos de Dios. Hombres todo a través de la Biblia sufrieron, al cuestionar a Dios, sufrieron grandes ánimos. Juan el Bautista, David, escribió tantos salmos que fueron usados para la alabanza al Señor, pero al cuestionar a Dios cayó en grandes ánimos. Elías se sentó bajo un enebro y dijo: Dios, ya mátame. Jeremías fue marcado su ministerio por la inseguridad y las lágrimas. El cuestionar a Dios traerá duda a tu vida. El cuestionar a Dios trae alejamiento. En el caso de Pablo, él encontró que Demas le desamparó. Demas cuestionó tanto a Dios que al fin se dio por vencido y regresó al mundo, dando por mejor la seguridad de lo económico que el servir a Dios en dificultad. Hermano, no dejes que al cuestionar a Dios cause que tú te desanimes y te salgas de las cosas de Dios. Ese es el resultado. Y luego vemos también cómo sobrevenir cuando queremos cuestionar a Dios. Cuando vemos a Cristo en la cruz, vemos hay varias cosas que Él hace. Uno, para sobrevenir
momento en que él cuestiona a Dios, donde está en gran desesperación, hace 3 o 4 cosas. Uno, él amó a otros. Dice la Biblia que él miró a la multitud. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué fue? Mientras estaba en la cruz, el amor a otros lo mantuvo sobre la cruz. Me encanta ese canto que dice: mientras él estaba en la cruz, en su mente estaba yo. No se bajó, ¿por qué? Por amor a los demás. Hermanos, si estás pasando por gran dificultad, una de las cosas que te va a ayudar a sobrevenir es simplemente amar a otros. Los días que yo no quiero levantarme de la cama y poner mis zapatos, son las cosas que me han ayudado siempre a animarme, siempre a seguir adelante. Agarro mi Biblia y no quiero, y no tengo ganas, y no, nada en mi corazón quiere hacerlo. Agarro mi Biblia, y ustedes que han ido conmigo ya conocen, bueno, no traigo ahorita, pero siempre traigo una moneda de 10 pesos. Me agarro uno de mis niños, vengo acá a Francisco Montejo, voy con Mano Gordo. Sí, casi quebrado mi corazón, con lágrimas, yo no tengo ganas. Finanzas están mal, la familia está peleando, la familia de afuera me está criticando, la familia de la iglesia también. Todos están en rebeldía, nadie me quiere, soy un gusano miserable. ¿Por qué me anima? Sale una persona, Dios es indeciso. Vengo a la iglesia bautista Luz del Evangelio y pues quería hablarle un poquito acerca de su destino eterno. Usted mira acá en el libro de Juan 3:16, dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. Veo a esa persona, el amor de Dios empieza a obrar en mí. Amén, así es. Y al irme de esa casa voy un poco animado. Terminar una calle, ya puedo luchar un día más. ¿Por qué? Porque el amor a otros Así es. nos va a impulsar a dejar de fijarnos en nuestro Así propio es, problema. amén. Aún estando sobre el madero, su cuerpo roto en pedazos, en trizas su espalda. El amor a otros, el mirar la multitud, causó que él no se bajara de esa cruz. Vemos también, él buscó a quien ministrar. Si usted ve la historia de la crucifixión, dice la Biblia que estando sobre esa cruz, un malhechor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo pudiera haber, si hubiera sido yo, hubiera dicho: hey, estoy clavado en una cruz ahorita, ahí platicamos cuando resucite. Déjame en paz, hombre. 33 años y medio me está pidiendo mi atención y ahorita estoy aquí despedazado y tú estás preocupado por ti. Dijo Cristo: cuando vengan, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Él ministró a otros, aún desde la cruz. Estando sobre la cruz, ¿qué hizo? Miró a María y a Juan. Dijo: Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Él, mientras estaba en la cruz, estaba ministrando a Juan, estaba ministrando a su propia mamá. Buscó a quien ministrar. Hermano, si estás desanimado, estás por echar la toalla, háblame y dime: hermano, ¿a quién puedo ayudarle en la iglesia? ¿Quién anda batallando? Yo te aseguro, tú no lo sabes, pero yo sé de alguien que está sufriendo más. Ministra como quieres cuestionar. Y luego vemos también que él se lo dio a Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor? En tus manos comiendo mi espíritu. Él ya ha cuestionado por qué está ahí, él ya ha pedido algo de tomar, él ya ha sufrido, está a punto de entregar el espíritu. Dice: Señor, en tus manos comiendo mi espíritu. ¿Por qué me has abandonado? Estoy sufriendo, estoy muriendo. Voy a amar a otros, voy a ministrar a otros. Pero Dios, al fin del día, ten mi espíritu. Tú estás en control. Tú tienes un plan perfecto. Y Él simplemente se lo entregó al Señor. Hermanos, hay veces
que necesitas nomás dejar de pelear. Pasas toda la noche sin dormir. ¿Cómo voy a arreglar esta cosa? Y ahí la hamaca acaba toda enredada porque estás vuelta. Y en la mañana te levantaste y nada se resolvió. Lo único que estás haciendo es matarte, preocupándote. Y llega un momento donde simplemente en vez de cuestionarme, entonces decir, Señor, en tus manos encomiendo este problema. Ya no le pude dar derecho ni revés, no le pude. O sea, muchas veces pensamos en problemas pequeños. Hermano, cuando una mujer se entera que su esposo ya no va a regresar, eso no se arregla rápido. Simplemente tiene que llegar un momento y decir, Dios, no va a regresar. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo hice para merecerlo y no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Dios. Cuando nuestros hijos hacemos todo en nuestro poder para levantarnos en las cosas de Dios. Y escogen rebelarse, y escogen irse al mundo, y escogen despedazar su vida. Tratas de convencerlos, tratas de argumentar, tratas de enseñarles, tratas todo bajo tu poder. Pero llega un momento vas a tener que decir, Dios, aquí está mi hijo, arréglalo, sálvalo, si ya salvo y no hay remedio, mátalo. Pero Dios, yo no puedo hacer nada. Usted va a tener que aprender. Cuando no hay respuesta a su cuestionar, parece ver que nadie escucha su oración, llega un momento donde usted tiene que decir, Dios, es tú encárgate, en tu voluntad, yo confío en ti. Y luego, ahí en el mismo capítulo 22, el verso número 22, al verso número, el verso número 22 al verso 31, vemos que el Señor decide vivir en victoria a pesar de sus dudas. ¿Qué pasa en el verso 22? Él empieza a alabar y a glorificar a Dios a pesar de estar crucificado. Él decidió vivir en victoria a pesar de su duda. Hermano, ningún testimonio es tan fuerte como el de tu alabanza en medio de la tormenta.